En los límites del desierto de Sonora, donde el sol arde sin tregua y el viento lleva consigo antiguos secretos, existía un pueblo pequeño de casas de adobe y costumbres arraigadas. Todos ahí se conocían, todos hablaban y lo hacían sin pudor. Ese día, sus voces resonaban más que de costumbre. ¿Mariana va a casarse con ese apache viejo? Las risas eran veneno, los murmullos, espinas. Nadie comprendía qué estaba pensando esa muchacha, tan joven, tan bonita, tan distinta. Si te intriga cómo una joven desafió a todo un pueblo por amor, no olvides suscribirte al canal. Esta historia te tocará el alma. Mariana era hija de don Laureano, un comerciante español que había hecho fortuna con telas y especias traídas del norte. Educada en casa, con libros y modales, Mariana parecía destinada a un hombre de apellido largo y tierras amplias. Pero el destino no sigue reglas, y mucho menos las del pueblo. Un día cualquiera, al caminar entre los arbustos en busca de flores silvestres para su madre enferma, Mariana se encontró con una amenaza inesperada, una serpiente de cascabel, enrollada, lista para atacar. El silbido de su cola heló la sangre en sus venas. Quedó paralizada. Entonces apareció él, un hombre alto, de cabello largo y blanco como el hueso, piel cobriza y mirada de piedra antigua. No dijo nada, solo actuó. Con movimientos ágiles, desvió a la serpiente con su bastón tallado. La ahuyentó y luego se giró hacia Mariana. «No le temas a lo que avisa», murmuró con voz ronca. «Teme a lo que muerde sin aviso». Ella apenas pudo balbucear un gracias. Él se marchó tan silencioso como llegó, como si fuera parte del desierto mismo. Al regresar al pueblo, Mariana preguntó por él. «Es Tahuí», dijeron algunos, «un apache viejo que vive solo allá por los cerros, raro pero no hace daño. Brujo», dicen otros, «curandero, hechicero o loco, lo mismo da». Mariana no dejó de pensar en él. Algo en su presencia le había estremecido el alma, como si hubiese tocado una cuerda antigua dentro de su pecho. Días después, armada de curiosidad y flores frescas, caminó hasta donde le dijeron que vivía. La cabaña de Tahuí estaba hecha de piedras, ramas y cuero. Todo en ella parecía respirar con la tierra. Mariana se presentó, insegura, esperando rechazo. Pero él la miró sin juicio, solo con una serena desconfianza. «¿Qué busca la hija de un español en casa de un apache?». Ella sonrió, nerviosa. «No lo sé. Tal vez respuestas». Así comenzó una serie de visitas que pronto se volvieron rutina. Mariana escuchaba sus historias, aprendía de sus hierbas, se dejaba envolver por su sabiduría silenciosa. Él le hablaba del viento, de los animales, de los espíritus del fuego y del agua. Ella, por primera vez, se sentía escuchada, vista, sin ser medida por su rostro o apellido. El pueblo, por supuesto, no tardó en notar sus ausencias ni los caminos de polvo que la llevaban lejos. Las lenguas afiladas hicieron lo suyo. «Se está metiendo con el apache. ¡Qué vergüenza para su padre!». Ha de estar embrujada, pero Mariana ya no escuchaba, o tal vez escuchaba solo lo que importaba. Tahuí, con su mirada firme y sus manos viejas, le mostraba una vida que no se medía en riquezas, sino en calma. Un atardecer, mientras el cielo se teñía de naranja y el canto de los coyotes anunciaba la noche, Tahuí le ofreció algo impensable. «Puedo cuidarte. No como un marido joven, sino como un guardián. Si lo deseas, puedo ser tu esposo». Ella no respondió, aún no, pero algo dentro de ella, en ese instante, ya había dicho que sí. Tahuí no era hombre de muchas palabras, pero cuando hablaba, el viento parecía guardar silencio para escucharlo. Su historia, como él mismo, estaba hecha de cicatrices profundas. Había sido guerrero, líder de su clan, antes de que las guerras con los blancos y las enfermedades lo dejaran solo. Su esposa e hijos murieron en una epidemia. Desde entonces vivía en la montaña, dedicado a sanar cuerpos y espíritus. Mariana, poco a poco, fue comprendiendo el peso que ese hombre llevaba sobre los hombros. Cada vez que lo visitaba, él compartía más. Le mostró cómo leer las nubes,
cómo distinguir una planta que cura de una que mata. Aprendió a caminar sin dejar huella, a respetar el fuego como a un hermano mayor. En esas tardes lentas, entre tés amargos y palabras antiguas, Mariana sentía una paz que nunca había conocido, pero la paz de ellos era el escándalo del pueblo. Las mujeres la señalaban con el dedo, los hombres la miraban con desprecio. ¿Qué hace una joven decente con ese salvaje viejo? Una vergüenza para la familia de don Laureano. Se le va a pegar lo indio. Don Laureano, al enterarse, estalló en furia. Le prohibió salir, le gritó que estaba arruinando su nombre, su reputación. Mariana lo miró con tristeza, no con odio, no con rebeldía, solo con una convicción suave y firme. Papá, él me ha enseñado más sobre la vida que todos tus libros y tus invitados juntos. Entonces llegó el día que cambió todo. Fue una tarde de viento, el cielo cubierto de nubes que prometían lluvia. Mariana llegó a la cabaña con el corazón agitado. Algo en su pecho la empujaba. Tahuí la esperaba sentado junto al fuego. Sus ojos, más cansados que de costumbre, la miraron con ternura. «He estado pensando», dijo él sin rodeos, «tú no necesitas a un viejo como yo, no mereces el peso del desprecio de los tuyos, pero si tú quieres, puedo ser tu esposo». Mariana se quedó en silencio. La propuesta no era romántica, no tenía adornos, pero era pura, honesta. Él no hablaba de pasión, sino de cuidado, de compartir la vida, de caminar juntos hasta donde el tiempo les permitiera. «No sé si eso es amor», susurró ella, «pero contigo no tengo miedo». Tahuí asintió. El amor, para nosotros, no es solo lo que arde, es lo que permanece cuando se apaga el fuego. Esa noche Mariana regresó al pueblo con una decisión tomada. No consultó a nadie, no pidió permiso, solo informó: se casaría con Tahuí. La noticia cayó como relámpago. Las carcajadas en la cantina, los cuchicheos en la iglesia, las lágrimas de su madre, la rabia muda de su padre, todo se desató al mismo tiempo. «Está embrujada. Ese indio le ha dado alguna droga. Una joven así desperdiciada». Pero Mariana no retrocedió. Mientras el pueblo hervía en veneno, ella preparaba su corazón para una vida distinta. No idealizaba a Tahuí. Sabía de su edad, de su pasado, de su mundo ajeno, pero también sabía que en sus manos callosas había más ternura que en todos los pretendientes que alguna vez la rondaron. Cuando al fin se despidió de su madre, ésta le susurró entre sollozos: «¿Por qué, hija? ¿Por qué con él?» Y Mariana, sin dudar, respondió: «Porque con él, mamá, soy yo». El pueblo que tanto hablaba aún no sabía que estaba a punto de presenciar una historia que jamás olvidarían. La luna llena bañaba los cerros con una luz pálida cuando Mariana y Tahuí unieron sus vidas. No hubo iglesia, ni sacerdote, ni campanas. La ceremonia se realizó según los ritos antiguos del pueblo apache. Rodeados por piedras, fuego y silencio, intercambiaron promesas sin palabras, solo miradas profundas y ofrendas de la tierra. Ella llevó flores silvestres en el cabello y un collar de semillas que él mismo trenzó. Él, un manto rojo sobre los hombros, como símbolo de protección. Nadie del pueblo asistió. No hubo bendiciones ni aplausos. Solo el crujido del viento entre los árboles y el canto grave de un tambor lejano. Don Laureano, fiel a su orgullo, ni siquiera pronunció el nombre de su hija ese día. Para él, Mariana había dejado de existir. Esa primera noche juntos no fue de pasión, sino de silencio compartido. La cabaña era humilde pero cálida. Mariana se sentó junto al fuego mientras Tahuí preparaba una infusión con raíces y hojas. No hubo manos apresuradas ni caricias temblorosas. Solo respeto. Él le ofreció una manta tejida y le dijo con voz baja: «Este es tu lugar ahora. Puedes quedarte o marcharte cuando quieras, no te retengo». Ella lo miró conmovida. «No tengo a dónde ir. Estoy donde debo estar». Con el paso de los días, Mariana comenzó a adaptarse a su nueva vida. Aprendió a recoger leña, a conservar alimentos, a preparar remedios con cortezas y sabias.
Las tareas eran simples pero llenas de sentido. A diferencia del lujo frío de la casa de su padre, aquí cada objeto tenía historia, cada gesto era cuidado. Tawi la trataba con una delicadeza que desmentía su aspecto rudo. Le enseñaba con paciencia, sin imponer. Se aseguraba de que no le faltara agua cuando hacía calor, le tejía sandalias cuando las suyas se rompieron. Nunca levantaba la voz, nunca exigía. Su forma de amar era constante y silenciosa, pero fuera de esa burbuja, el mundo seguía girando con hostilidad. En el pueblo las burlas continuaban. La señorita Fina ahora anda con taparrabos. Seguro ya habla como india también. Pronto la veremos bailando con plumas. Mariana no respondía. Sabía que las lenguas se agotan cuando no encuentran eco, y aunque en su interior aún sentía punzadas de tristeza al recordar a su madre o la risa de su hermano menor, comprendía que su decisión no era un error, sino un camino distinto. Una tarde, mientras recogían maíz juntos, Mariana se sorprendió al ver cómo los pájaros se posaban cerca de Tawi sin temor. «¿Por qué no te huyen?», preguntó. Él sonrió apenas. «Porque no les temo, y lo que no teme no hace daño». Esa respuesta la acompañó durante días, porque así era él también, alguien que no huía ni hería, que permanecía firme y noble como el tronco de un árbol viejo. Con el paso del tiempo, Mariana empezó a sentir algo nuevo. No era amor como lo había leído en novelas, lleno de arrebatos y suspiros. Era algo más profundo, más lento, como una raíz que crece bajo tierra, sin hacerse notar, pero que sostiene todo lo demás. Y entonces lo comprendió. Tawi no era un refugio temporal ni un gesto de rebeldía, era su elección, su hogar. Una noche, al quedarse dormida junto a él bajo un techo de estrellas, murmuró casi sin darse cuenta: «Gracias por esperarme». Él no respondió, pero tomó su mano con fuerza leve, como quien sabe que el tiempo, aunque breve, puede ser eterno si se vive con el alma despierta. El viento cambió de dirección un día cualquiera, trayendo consigo no solo polvo del norte, sino también una presencia que alteró la calma construida con tanto esmero. Un forastero llegó al pueblo, joven, engominado, con botas lustrosas y sonrisa torcida. Decía venir de Chihuahua, buscando tierras para comprar. Pero no tardó en notar a Mariana, esa mujer que, según le contaron, había elegido a un viejo apache en vez de una vida de lujos. «¿Esa es la famosa esposa del indio?», se burló en la cantina. «Debe estar ciega o muy desesperada». Las risas lo siguieron como perros a un hueso. Pronto sus comentarios se volvieron más oscuros, más osados. Un día se atrevió a cruzar palabras con Mariana en el mercado. «¿Qué haces aquí, flor marchita? Deberías estar con los tuyos, no jugando a ser india». Ella lo miró con dignidad, sin caer en provocaciones. «Estoy donde quiero estar». Pero él no paró. Los días siguientes comenzó a seguirla a distancia, lanzar piedras hacia su casa, dejar marcas ofensivas cerca de su huerto. Tawi, aunque silencioso, lo notaba todo. No era un hombre de peleas inútiles, pero tampoco permitía amenazas. Una mañana, al encontrar al forastero esperando en el camino con una botella de mezcal en mano, Mariana intentó ignorarlo. Él se acercó, osado, y quiso tocarle el brazo. Fue entonces cuando Tahuí apareció detrás, como si emergiera de la tierra misma. «Déjala», dijo con voz baja, firme como trueno contenido. «¿Y tú quién eres, viejo? ¿Su perro guardián?» «Soy su esposo, y no te repetiré la advertencia». El forastero rió, pero algo en los ojos de Tahuí lo hizo retroceder. Había en esa mirada algo que ni el alcohol podía desafiar, la calma de quien no teme morir por lo que ama. Esa fue la última vez que el joven se acercó. Días después la tensión cedió, pero dejó un eco amargo. Mariana sintió miedo por primera vez desde que vivía con Tahuí, no por él, sino por lo que el mundo podía aún hacerle a quienes eran diferentes. Fue entonces cuando recibió la noticia. Su padre estaba enfermo, muy grave. La fiebre lo consumía y nadie lograba bajarla. Su madre, desesperada, mandó recado por una vecina. Mariana dudó.
El hombre que la había repudiado ahora necesitaba ayuda, pero en su corazón aún latía la hija que no había dejado de amar a sus padres, pese a todo. Tawi la miró sin decir palabra. Luego preparó un atado de hierbas, raíces y una tintura de ámbar que hervía con fuerza. «Ve, no por él, por ti. Haz lo que tu alma necesita». Mariana fue. Al entrar en la casa de su infancia, todo olía a distancia, a años rotos. Su madre la abrazó llorando. Su padre no pudo hablar. Ella colocó paños fríos en su frente, aplicó cataplasmas, recitó palabras en apache que había aprendido de Tawi. Día y noche lo cuidó hasta que la fiebre cedió. Cuando por fin abrió los ojos, don Laureano la miró sin orgullo, pero también sin rechazo. «¿Tú hiciste esto?» Ella solo asintió. «No merezco lo que has hecho, pero gracias. No fue perdón, pero fue un comienzo». Al regresar con Tawi, Mariana se sintió más liviana, como si una raíz, vieja y torcida, hubiera comenzado a enderezarse. Los días siguientes, algo cambió en el pueblo. Las miradas no eran tan duras, las burlas más bajas. Algunos incluso comenzaron a observar a Tawi con un respeto que no se atrevían aún a expresar. El viento había vuelto a cambiar, y esta vez traía algo nuevo. Silencio, sí, pero también posibilidad. La rutina que Mariana y Tawi compartían no era monótona, sino serena. Cada amanecer traía tareas simples: recoger agua del manantial, moler maíz, revisar las trampas, preparar infusiones. Mariana, ahora con las manos curtidas y la espalda fuerte, caminaba con paso firme al lado de su esposo. Nadie en el pueblo se atrevía ya a reír abiertamente. Había algo en ellos que imponía silencio. Algunos niños comenzaron a acercarse, curiosos por las plantas, por los cuentos de animales sabios y espíritus guardianes. Mariana les enseñaba lo que aprendía, con paciencia y ternura. Tawi les mostraba cómo reconocer la huella del zorro o curar una picadura con barro y savia. La cabaña se convirtió, poco a poco, en un lugar donde los pequeños venían no por obligación, sino por fascinación. Un día, mientras recogía hojas de yuca, Mariana sintió un dolor punzante en el vientre. No le dio importancia. Pensó que era el esfuerzo, el calor. Pero la sensación volvió. Se intensificó. Durante semanas, algo dentro de ella parecía no estar bien. Finalmente, una noche, entre lágrimas, confesó a Tawi lo que más temía. «Creo que no podré tener hijos. No sangro como antes. Siento que algo está roto en mí». Tawi la escuchó en silencio. Luego tomó su rostro entre las manos y le dijo: «Tú ya das vida, Mariana. Mira tus manos, tus palabras. Alimentas la tierra, sanas a los que vienen. No necesitas parir para ser madre». Ella rompió en llanto, no por tristeza, sino por alivio. Nunca antes había sentido que alguien la viera más allá de lo que el mundo esperaba de una mujer. Con él no era un cuerpo que debía cumplir una función, sino un alma que podía florecer a su modo. Poco a poco, el dolor físico cedió. Pero algo más brotó en su lugar: una energía nueva, una firmeza interior. Mariana ya no dudaba de su valor. Se dedicó aún más a enseñar, a curar, a cuidar. Las personas comenzaron a llegar. Primero un niño con sarpullido, luego una mujer con insomnio, después un hombre con el estómago revuelto. Todos iban con cautela, con recelo, pero volvían agradecidos. Tawi los atendía sin cobrar, y Mariana sin juzgar. Pronto, el nombre de ellos se convirtió en susurro respetuoso. «Ve con Mariana y Tawi, ellos saben». Ella tiene las manos de su esposo. Él ya curó a varios, sin decir una palabra. Un día, doña Eustolia, la mujer más vieja del pueblo, se presentó con un dolor en el pecho. Nadie había podido ayudarla. Mariana la recibió con un té caliente y la hizo recostar bajo una manta de lana. Tawi colocó sus manos sobre el pecho de la anciana, murmuró en su lengua y luego simplemente esperó. Días después, doña Eustolia caminaba sin dolor. A partir de ese momento, el respeto se volvió visible. Las cabezas se inclinaban, las miradas bajaban. No todos comprendían lo que veían,
pero ya no podían negarlo. Algo en esa pareja, en su modo de vivir, despertaba admiración. Una tarde, Mariana caminó sola al cerro. Se detuvo a mirar el horizonte, los colores del desierto al atardecer. Sintió el viento tibio en la cara y pensó: no tengo hijos, pero tengo raíces, tengo historia. El corazón de Mariana ya no buscaba aprobación. Ahora latía al ritmo de la tierra, de la voz pausada de Tawí, del murmullo de los niños que la llamaban tía, sin saber que en su pecho eso era más que suficiente. El verano llegó con fuerza, el calor se volvió más seco, más agresivo. La tierra crujía bajo los pies y el aire espeso olía a humo incluso cuando no se veía fuego. Tawí lo notó primero. Una mañana, al observar el vuelo errático de los zopilotes, murmuró: algo arde, no aquí, pero pronto llegará. Mariana no lo entendía del todo, pero confiaba. Esa tarde, los vientos cambiaron, y con ellos, la tragedia. Desde los cerros se divisó una columna de humo negra elevándose al cielo. Un incendio, probablemente iniciado por cazadores descuidados, se extendía rápido, empujado por el viento. El pueblo al pie de la montaña se llenó de pánico. Las llamas avanzaban como bestias sin dueño. Hombres intentaban apagar el fuego con cubetas, mientras mujeres corrían con niños en brazos. El caos era total. Tawí tomó su bastón y una manta empapada. «Voy con ellos», dijo sin levantar la voz. «No», gritó Mariana con los ojos vidriosos. «No puedes, eres mayor, no tienes la fuerza. No es fuerza lo que necesitan, es cabeza, es calma». Y se fue. Mariana no lo siguió, no por miedo, sino porque sabía que él caminaba donde debía. En su interior, una voz le decía que confiar era también una forma de amar. El incendio alcanzó una vieja casa cercana al bosque, donde vivía un anciano solitario. Nadie había notado su ausencia. Nadie, excepto Tawí. Mientras otros apagaban arbustos, él se adentró en la zona más espesa del humo. Encontró al hombre desmayado, atrapado entre escombros, su pierna prensada por una viga caída. Sin pensarlo, usó una piedra para hacer palanca, liberó al anciano y lo cargó sobre los hombros. El fuego ya lamía los árboles cuando salió, cubierto de hollín, jadeando, con los ojos enrojecidos. Al verlo, la gente enmudeció, no solo por lo que había hecho, sino porque lo había hecho sin alardes, como si fuese lo más natural del mundo. Lo acompañaron hasta su cabaña, donde Mariana ya lo esperaba con un paño húmedo, infusiones y manos temblorosas. «Estás loco», le dijo mientras le limpiaba el rostro. «Loco y terco». Él sonrió apenas. «No se puede vivir en paz si uno se queda sentado cuando el mundo arde». La herida más grave estaba en su pierna izquierda, quemada desde la pantorrilla hasta el muslo. Mariana la curó con plantas y vendajes, pero lo que más dolía era lo invisible, el cansancio profundo que se instaló en su cuerpo, como un visitante que no tenía prisa en irse. El pueblo, sin embargo, cambió ese día. Los niños vinieron con frutas, las mujeres con agua fresca, los hombres con leña y silencios llenos de respeto. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían que sin Tawí alguien habría muerto. Por primera vez, su nombre no era motivo de burla, sino de gratitud. Mariana, agotada pero serena, lo cuidó sin descanso. Por la noche lo cubría con mantas calientes. Por el día le daba agua con miel y palabras suaves. Su vida entera se volvió esa: cuidar, amar desde la ternura, desde la presencia. «No eres un héroe», le dijo una noche, acariciándole la frente. «Eres un hombre bueno. Eso es más raro». Él no respondió. Solo la miró como quien se sabe amado sin condiciones. En esa cabaña, bajo un techo de palma y entre paredes de barro, el fuego más intenso no era el de las llamas, sino el de dos almas que, contra todo, seguían latiendo al unísono. Tawí no volvió a caminar con la misma agilidad. La pierna, aunque cicatrizó, quedó débil. Ya no subía cerros ni recogía leña como antes, pero no se quejaba. Pasaba más tiempo junto al fuego,
mirando el humo subir como si en él leyera mensajes invisibles. Mariana notó los cambios, no solo físicos, sino en su mirada, más pausada, más hacia adentro. A veces lo encontraba perdido en el horizonte, con los labios apenas moviéndose, como si hablara con alguien que ella no podía ver. «¿A quién le hablas?», preguntó una tarde. «A los que se fueron antes», respondió con serenidad. «A mis padres, a mis hijos, a mi primer amor, les digo que estoy bien, que no estoy solo». Aquella respuesta le dio un nudo en la garganta. No por celos, sino por la profundidad del alma que tenía ese hombre que tanto le había dado. Mariana entendía que el cuerpo puede debilitarse, pero el espíritu de Tahuí seguía fuerte, enraizado. Desde entonces comenzaron a hablar más del final, no con tristeza, sino con respeto, como quien prepara la tierra para el invierno. «¿Tienes miedo de morir?», le preguntó una noche mientras acomodaba su manta. «No, solo me preocupa no dejarte lista», dijo él. «Estoy lista desde el primer día en que me enseñaste a escuchar el silencio». En esas conversaciones nocturnas surgían recuerdos, enseñanzas, risas suaves. Hablaron de lo que habían vivido juntos, el rechazo, la calma, los niños que aprendieron a plantar, los corazones que ayudaron a sanar. Mariana sentía que cada palabra era un hilo que tejía un tapiz invisible entre ellos. Un día, él le entregó un pequeño collar de hueso tallado con figuras ancestrales. «Este lo llevaba mi madre cuando cruzó el desierto embarazada de mí. Lo guardé muchos años, ahora es tuyo». «¿Por qué ahora?», preguntó con voz quebrada. «Porque tú también cruzaste un desierto, no el de arena, sino el del alma, y llegaste a mí». Mariana besó el collar y lo guardó como un tesoro. Aquel gesto selló algo que no necesitaba palabras, una herencia espiritual, un reconocimiento profundo. El invierno trajo frío y noches largas. Mariana encendía el fuego antes de que anocheciera. Se sentaban juntos, cubiertos con mantas, escuchando los sonidos del bosque, a veces en silencio absoluto, otras veces murmurando canciones antiguas. Tahuí la miraba como si quisiera memorizar su rostro, cada arruga de su sonrisa, cada sombra de su expresión. Ella notaba su fragilidad creciente, pero no sentía miedo, solo una melancolía dulce, como la de los otoños que saben que pronto vendrá la nieve. Una noche, mientras acariciaba sus manos, le dijo: «Si algún día dejas de respirar, yo igual seguiré escuchando tu voz en todo lo que me rodea». «Entonces no me iré del todo», respondió él, y sonrió. Esa sonrisa fue distinta, serena, pero llena de algo que Mariana no supo nombrar, como si en ella estuviera contenido un adiós sin fecha. Durante los días siguientes, Mariana se dedicó por completo a él, no por deber, sino por amor. Amor tranquilo, sin urgencias, el amor que se entrega sin esperar nada, que cuida sin ser visto, que se queda cuando todo lo demás ya se ha ido, y así pasaban las horas, los días, los silencios. Dos almas unidas no por promesas, sino por presencia, por el modo en que uno sostenía al otro, incluso sin tocarse. En el corazón de la montaña, en esa cabaña pequeña y llena de vida, Mariana aprendía algo nuevo, que a veces el mayor acto de amor es acompañar en silencio a quien ya comienza a escuchar el llamado de las estrellas. La noche anterior había sido más fría que de costumbre. Mariana despertó varias veces para asegurarse de que el fuego no muriera y que Tahuí estuviera bien cubierto. Él dormía tranquilo, con una respiración más suave, más pausada. En su rostro no había dolor, solo calma. Una calma que a ella le estremecía el pecho. Al amanecer él abrió los ojos y le tomó la mano. «Hoy quiero ver el sol desde la colina», susurró. Ella dudó. La colina no era alta, pero el camino era pedregoso y su cuerpo débil. «¿Estás seguro?» «Sí, es importante». Mariana lo ayudó a levantarse. Lo envolvió con el manto más grueso y apoyó su brazo sobre sus hombros. Subieron lentamente, paso a paso, como si cada uno contuviera un mundo. Al llegar a la cima, el horizonte comenzaba a teñirse de oro y fuego.
El sol aún no asomaba del todo, pero el cielo ya anunciaba su llegada. Tahuí se sentó sobre una roca plana, Mariana a su lado, sin decir palabra. El silencio era sagrado. Cuando era niño, dijo él con voz baja, mi madre me enseñó que el primer rayo de sol es una promesa. No importa lo oscuro que haya sido el día anterior, siempre hay un regreso, un nuevo comienzo. Mariana asintió. No quería llorar. No quería que ese momento se manchara con tristeza. El sol, finalmente, cruzó la línea del horizonte, una esfera de luz, perfecta y serena, que iluminó los rostros de ambos. Tahuí cerró los ojos y respiró hondo. Luego, sin avisar, apoyó la cabeza en el hombro de Mariana. Ella no se movió. Sintió como el peso de su cuerpo se volvía más leve, como si se disolviera en el aire. El calor de su piel fue cediendo poco a poco. Cuando se atrevió a mirarlo, sus ojos seguían cerrados. Su expresión era de paz absoluta. «Tahuí», susurró, aunque ya sabía. Lo abrazó, lo sostuvo, lo acunó como si fuera un niño dormido. No gritó, no pidió ayuda, no temió. Se quedó ahí, con él, hasta que el sol estuvo alto en el cielo. Horas después, lo llevó de vuelta, en silencio. No era el cuerpo lo que cargaba, sino el amor que no se iría jamás. Lo preparó con sus propias manos, lo lavó, lo vistió con sus mejores prendas, una túnica de lino que ella misma había cosido meses atrás sin saber que sería la última. Colocó sobre su pecho el collar de hueso que él le había regalado y lo envolvió en una manta tejida con los colores del desierto. Fue entonces que el pueblo llegó. Primero un niño, luego una mujer, luego todos. Nadie dijo una palabra. Formaron una fila lenta, respetuosa. Algunos lloraban, otros tocaban el rostro de Tahuí con dedos temblorosos, como si aún no comprendieran que ya no estaba. Mariana los observó sin juicio. Aquellos que lo habían despreciado ahora lo honraban en silencio. El entierro se hizo al pie del árbol más viejo del bosque, según su deseo. Mariana enterró una bolsita con tierra de su cabaña, una piedra roja del río y una pluma de halcón. Los ritos fueron sencillos, íntimos. No hubo cruces ni rezos cristianos, solo viento, hojas y una canción apache que ella cantó con voz baja, aprendida en las noches más puras. Cuando todo terminó, se quedó sola junto a la tumba. No lloró. Solo colocó su mano sobre la tierra y dijo, «Fuiste mi raíz, mi cielo y mi camino». Y se marchó despacio, llevando su sombra, su nombre, su ternura. La cabaña seguía en pie, firme y silenciosa. Mariana despertaba cada mañana con el canto de los pájaros, como antes, pero ahora el otro lado del lecho permanecía vacío. Aún así, no hablaba de soledad. Decía que Tahuí seguía allí, en los objetos, en el aire, en la forma en que la madera crujía por la noche. El primer mes fue el más difícil. Su cuerpo funcionaba por costumbre. Hervía el té, barría el suelo, organizaba los frascos de medicina. Pero su alma tardó en entender que él ya no la miraba desde su rincón favorito. Un día, al regresar del manantial, vio a un niño esperándola junto a la entrada. «¿Ya no haces remedios?», preguntó tímido. Mariana se agachó a su altura. «Claro que sí. ¿Qué necesitas?». El niño tenía una tos persistente. Ella preparó un jarabe con hojas de eucalipto, miel y raíz de jengibre. Le enseñó cómo tomarlo y lo despidió con una sonrisa. Esa misma semana vinieron 2 mujeres, luego un hombre, después una madre con su bebé. La noticia corrió como fuego entre ramas secas. Mariana seguía curando. Pero ya no era solo eso. La gente venía a hablarle, a pedirle consejo, a compartir sueños. Había en ella una presencia nueva, como si la sabiduría de Tahuí hubiera florecido en su pecho. Una tarde, el joven maestro del pueblo la visitó. «¿Podrías enseñarle a los niños lo que sabes? Ellos te admiran. Dicen que cuando hablas hasta las piedras se quedan calladas». Mariana aceptó, no por orgullo sino por convicción. Si el conocimiento que había recibido no se compartía, moría. Comenzó con clases pequeñas.
identificar plantas, leer los signos del cielo, entender el silencio. A los pocos meses ya no era solo una curandera. Era maestra, consejera, referente. Algunos la llamaban la mujer del fuego, otros la que escucha la tierra. El respeto era genuino, no forzado. Las miradas que antes la juzgaban, ahora se bajaban con gratitud. Una mañana, mientras ordenaba un viejo cajón, encontró una pequeña bolsa de cuero bien cerrada. Dentro había una carta. El papel, amarillento y con trazos firmes, llevaba su nombre. Mariana, si estás leyendo esto es porque el sol ya me ha llevado al otro lado. No llores, no me fui. Estoy en tu respiración, en tus pasos, en la manera en que acaricias las hojas. Quise escribirte antes, pero no encontraba las palabras. Hasta que entendí que lo único que debía decir era gracias. Gracias por amarme sin temor, por no intentar cambiarme. Por mirar mis arrugas como ramas de un árbol sabio, por quedarte, incluso cuando tenías 1000 razones para marcharte. No fuiste mi segunda vida, fuiste la verdadera. Si alguna vez dudas, mira el cielo. Si alguna vez te sientes débil, toca la tierra. Estaré ahí, en cada rincón. Tawi. Mariana cerró los ojos y sostuvo la carta contra su pecho. No lloró. Solo sintió cómo algo cálido le recorría el alma. Desde ese día, colocó la carta junto a una figura de barro que representaba a un coyote, el animal que Tawi decía que guiaba las almas en los caminos invisibles. Y cada vez que hablaba con un niño, cada vez que ayudaba a un enfermo, cada vez que tocaba una planta con respeto, sabía que no lo hacía sola. El espíritu de Tawi vivía en ella. No como un recuerdo, sino como una raíz, fuerte, invisible, eterna. El tiempo siguió su curso como río silencioso. Mariana, ya anciana, caminaba más lento, pero con la misma firmeza. Sus cabellos, ahora blancos como la sal del desierto, caían sueltos sobre los hombros. Sus manos, arrugadas y fuertes, seguían curando, enseñando, acariciando la tierra. La cabaña había cambiado poco. Conservaba la misma estructura, los mismos frascos en los estantes, el mismo bastón de Tawi apoyado en la pared. Cada objeto tenía historia, cada rincón un susurro. Los niños del pueblo, que antes venían por curiosidad, ahora llegaban con sus propios hijos. Traían semillas, preguntas, cuentos. Mariana los recibía con una sonrisa amplia, con paciencia infinita. Cuando hablaba, todos escuchaban. Su voz, aunque suave, tenía la fuerza de la raíz antigua que no se quiebra con los años. Una tarde, una niña de ojos grandes y trenzas apretadas se sentó junto a ella. ¿Es cierto que tú te casaste con un viejo apache? Mariana sonrió. No se burló, no se molestó. Solo tomó una ramita del suelo y dibujó una espiral en la tierra. Sí, se llamaba Tawi, era viejo, y era todo. ¿Y lo amabas? Con todo lo que soy. ¿No te daba miedo? Mariana la miró a los ojos. El amor de verdad no da miedo. El miedo viene del juicio de los demás. Pero cuando uno escucha al corazón, todo lo demás se calla. La niña asintió, sin entender del todo, pero sintiendo que algo importante había sido dicho. Con el paso de los días, Mariana comenzó a escribir lo que recordaba. No lo hacía para que la historia fuera leída en libros, sino para que no se olvidara. Hablaba de la primera vez que lo vio, del collar, del fuego, del silencio compartido, de cómo aprendió a amar sin exigencias, sin prisa, sin posesión. La gente la llamaba sabia, pero ella sabía que su sabiduría no era suya, era herencia, de Tawi, de su madre, de la tierra. Cada año, en el día del equinoccio, subía con ayuda de algún joven hasta la colina donde vieron juntos su último amanecer. Se sentaba en la misma roca, con el mismo manto, y al salir el sol, cerraba los ojos y susurraba, «Aquí sigo». Una mañana, mientras cocinaba una infusión de lavanda, un joven de la ciudad llegó con cámara en mano. «Dicen que usted vivió una historia de amor imposible, que cambió un pueblo entero. ¿Puedo contar su historia?» Ella lo miró con dulzura.
Mi historia no fue imposible, fue necesaria. Y no fui yo quien cambió el pueblo, fue el amor. ¿Y cómo resumiría ese amor? Mariana pensó un instante. Luego respondió: no fue un viejo, fue mi universo. Y siguió removiendo su infusión como quien ha dicho todo lo que importa. Así terminó la vida de Mariana, rodeada de respeto, de niños atentos, de hojas secas, de viento, y aunque un día su cuerpo también regresó a la tierra, su historia quedó flotando entre los muros de la cabaña, entre los surcos del huerto, entre las palabras que siguen cruzando generaciones. Porque hay amores que no envejecen, que no dependen del cuerpo, del tiempo, del qué dirán. Amores que, como Tauí y Mariana, florecen en medio del desierto y se convierten en leyenda. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo relatos que tocan el corazón. Y si quieres conocer otra historia de amor inolvidable, haz clic ahora en el video que aparece en pantalla. Te esperamos.